en la número 18, nos queda 19 y 20 y se acabó farmacología. A partir de la 20 vamos a tener un mes o un mes y medio probablemente y los voy a evaluar todos los días, no solamente las clases de farmacología, sino todos los días porque necesito saber qué es lo que tienen ustedes como conocimiento y van a hacer exámenes orales a través del Zoom y van a entrar grupos de 5 para que yo haga preguntas y todos y veamos temas específicos. Por decir, un día va a ser diabetes, otro día va a ser hipertensión, otro día va a ser tal cosa y vamos a hablar de todo lo que hemos avanzado y de todo lo que saben ustedes. Independiente de lo que me han mandado como trabajos, yo necesito saber cómo pueden desenvolverse ante una pregunta que se les haga en tal punto o tal cosa. Por ejemplo, si digo diuréticos y hablo de la furosemida, ustedes me dirán qué es un diurético de ASA, qué hace a nivel del ASA, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, continuamos la práctica y ahora vemos lo que es el dolor. Y aquí tenemos hartos objetivos que cumplir y seguramente al finalizar la práctica vamos a definir todo qué es el dolor, el valor, vamos a mirar todos estos aspectos. Las actividades con la ayuda del docente, se analiza el dossier, se escuchan los casos clínicos, se analizan. Las actividades domiciliares, resolver los casos clínicos y determinar cuáles van a ser los medicamentos, prototipos o medicamentos P, confeccionar una planilla y un subademecum en una palabra. Bien, aquí decía evaluación, al final la práctica, un examen escrito, pero ahora hemos dicho, terminamos las 20 prácticas y empezamos el examen por grupos e individualmente exámenes orales donde van a participar cada uno de ustedes. Bien, veamos un poquitito entonces qué considera y qué es esta práctica. Aquí nos dan los casos clínicos. No voy a leer en este momento los casos clínicos. Perdón, sino cuando ya terminemos vamos a leer los casos clínicos. Este primer caso, por si acaso, es un dolor en el pie y el paciente tiene gota, entonces vamos a avanzar lo que es gota y analizar el dolor de la gota. Este paciente tiene un dolor y es una artritis, y este otro paciente es un paciente que sufre una quemadura y se utilizan opiáceos, etc. Bien, vamos aquí. Esta es la primera figura que me parece que es interesante. Para nosotros, lo más importante es definir qué es el dolor. Y si yo preguntase a ustedes qué es el dolor, cada uno puede tener una respuesta, pero la Organización Mundial de la Salud ha determinado qué es el dolor. Es una frase muy bonita que la vamos a ver en un instante más. Sin embargo, todos sabemos que el dolor es una sensación muy desagradable. Es una sensación subjetiva propia de cada persona. Es muy difícil saber cuánto le duele a cada persona porque cada persona experimenta el dolor. Lo que podemos hacer nosotros es utilizar escalas para medir cuánto le duele a la persona y esas se llaman escalas analógicas de cuantificar el dolor. Si el dolor es una sensación muy desagradable de un malestar real, imaginario, etc., al paciente le podemos decir de 1 al 10, díganos cuánto le duele. Si es mucho dolor, que diga 10, y si el dolor es muy leve o nada, que diga 1. Entonces ahí tenemos una escala visual del 1 al 10. Nos puede decir un 5 o un 4 o un 8 o un 10. Y en base a ese dato que nos dice una numeración en función a la escala visual analógica, nosotros podemos decir se trata de un dolor leve, un dolor moderado o un dolor severo. Entonces ya con solamente decir en una escala del 1 al 10 cuánto le duele, ya sabemos qué magnitud y qué tipo de dolor es, leve, moderado o severo. Entonces, utilizando la escala analgésica, un dolor leve es del 1 al 4. ¿Cuánto le duele, señor, a usted? Me duele 2, bien, dolor leve. ¿Cuánto le duele a usted? Me duele como un 6, dolor moderado. Y del 4 al 7 es dolor moderado y del 7 al 10 es dolor severo.
¿Cuánto le duele a usted, señor? Un 9 o un 10 de 10. Es un dolor severo. Entonces ahí tenemos ya cómo cuantificar el dolor en cuanto a su intensidad, leve, moderado y severo, y saber qué medicamentos vamos a utilizar. Aquí tenemos una escala analgésica de la OMS que ha sido modificado varias veces. Esta escala es la última que existe, pero seguramente se pueda modificar todavía. En esta escala ya tenemos clasificadas, fíjense, el dolor leve, dolor moderado, dolor severo, y aquí dice dolor muy intenso. La modificación actual es ya no se pone dolor muy intenso, sino dolor que no cede farmacológicamente, porque el dolor leve, moderado, severo se trata con fármacos, con medicamentos. En cambio, el dolor muy intenso ya no se trata con fármacos, sino se utilizan métodos invasivos y o coanalgésicos y o coadyuvantes, pero ya son métodos invasivos. ¿Me entienden qué significará un método invasivo? Si una paciente tiene un dolor y es terriblemente fuerte el dolor, ya aquí participa el anestesiólogo o el especialista en dolor y coloca un catéter intrarraquídeo o peridural dentro de la columna lumbar, coloca un catéter y a través de ese catéter se aplican diferentes medicamentos que puede ser morfina, buprenorfina o algún otro medicamento. Si el dolor es en la esfera hepática y es demasiado fuerte, se puede colocar un catéter en la arteria hepática y a través de ese se dan los medicamentos. Si el dolor es un dolor pélvico inferior muy cercano al esfínter anal y se trata de una lesión que es extraordinariamente incontrolable, se pueden hacer inyecciones directas a los nervios pudendos, bloqueando con alcohol los nervios pudendos para que no haya la sensación dolorosa. En fin, todos los eventos que son de intervención en el dolor ya lo hace el especialista. Vuelvo a decir, el algiólogo o algólogo, el anestesiólogo especialista en dolor o algún médico que se ha dedicado al manejo del dolor. Hoy por hoy hay una tercera especialidad que ha salido que se llama tanatología, y la tanatología tiene que ver también con el manejo del dolor, pero sobre todo del manejo del paciente terminal. Hay hoy tantas especialidades que surgen a medida que aparecen nuevas cosas, y una tanatología en honor al dios Thanatos, un dios griego que era el que se encargaba de llevar a la muerte o a la barca que iba a trasladar al otro mundo, al moribundo. Entonces, por eso se llaman tanatólogos, son los que acompañan al paciente en el último tiempo de su vida, es decir, cuando el paciente ya está en fase terminal de su enfermedad. ¿Quiénes entran en fase terminal de su enfermedad? Los pacientes crónicos, pacientes con diabetes, pacientes con cáncer, pacientes con accidentes cerebrovasculares, etcétera. Hay un gran grupo de pacientes entonces que sí tienen una fase terminal de su enfermedad y a veces hay muchísimo dolor y el médico que tiene que encargarse ya es un especialista o algólogo o tanatólogo o alguien que sepa manejar el dolor. Bien, lo primero que hacemos entonces para el dolor es definir, es un leve, moderado, severo. Si se fijan en estas gradas, el dolor leve se trata sin opioides, no hay opioides, y el grupo fantástico de fármacos que nos ayudan son los AINES. Entonces aquí dolor leve ponemos como el gold estándar o el manejo de fármacos a través de los AINES. En el dolor moderado manejamos opiáceos débiles, ya aparecen, fíjense, codeína, tramadol, y podemos juntar con AINES. En el dolor severo, opiáceos fuertes, morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, buprenorfina, y podemos juntar también con AINES u otros. Fíjense que ahí abajito la palabra dice coadyuvantes, coadyuvantes, coadyuvantes o conalgésicas, la misma palabra. ¿Qué significa? Que debajo de esta escala tan grande, en la parte inferior de esta escala, hay un sótano. Perdón, voy a estornudar otra vez. Ojalá que no sea COVID. Bien, debajo de estas gradas, les decía, hay un sótano muy grande y están los fármacos coadyuvantes del dolor.
Es decir, no son fármacos específicos para tratar el dolor, pero ayudan muchísimo cuando el paciente requiere de manejo con medicamentos, además de los que están indicados, AINES, opiáceos débiles o fuertes, coadyuvantes. Por ejemplo, un coadyuvante es un corticoide. En pacientes que tienen muchísimo dolor de huesos, los corticoides van muy bien. Otro coadyuvante son los GABAérgicos, otros los antidepresivos, otros las benzodiazepinas, y en fin, hay una gran cantidad de medicamentos aquí abajo en el sótano que se llaman coadyuvantes del dolor, y a veces los coadyuvantes son mejor que los mismos medicamentos. Supongamos un paciente que está con dolor y al mismo tiempo está deprimido, le damos cualquiera de estos en la escala que requiere y le damos un antidepresivo. Y el antidepresivo le va a aliviar porque lo va a sacar de ese fenómeno que tiene de depresión, y más el alivio del dolor, el paciente va a estar muy bien. Entonces, vuelvo a decir, los coadyuvantes podrían ser a veces lo más importante en el manejo del dolor, pero siempre hay que recordar, dolor leve, AINES, dolor moderado, opiáceos débiles, dolor severo, opiáceos fuertes, dolor muy intenso o que no se puede solucionar con métodos normales farmacológicos, se tendrán que colocar catéteres, se tendrán que colocar una serie de cosas, hacer eventos quirúrgicos medianos, alguna vez grandes. Alguna vez se ha hecho una cirugía, por decir, de cortar la médula espinal, en un lado de la médula espinal, se llama cordotomía lateral. Se corta un ladito para que la conducción por ese lado no haya, porque uno sabe que por un lado de la médula espinal está corriendo el impulso nervioso hacia el cerebro. Al cortar eso se interrumpe ese impulso y el paciente no tiene dolor. Pero bueno, son métodos invasivos que seguramente será un tema quirúrgico o algo del manejo del dolor. Mientras tanto, farmacológicamente, para el dolor leve, cualquier origen que tenga ese dolor, AINES. De los AINES, el mejor es el paracetamol. Es uno de los mejores medicamentos que existe, pero tenemos una gran cantidad de AINES que han visto seguramente en la clase teórica, que vamos a repasar algunas cosas acá. Otros el metamizol, y entre los opioides débiles, codeína y tramadol, nadie puede olvidarse que el tramadol es un opioide débil y la codeína también. Y los opioides fuertes, morfina. La morfina no hay que tener miedo de utilizar. Si el paciente requiere morfina, hay que utilizar la cantidad que fuera. Yo alguna vez he utilizado 30 ampollas de morfina por día. Eso significaba más o menos unos 300 miligramos de morfina al día, pero la literatura indica que se puede utilizar hasta 900 miligramos al día, acordándonos que cada ampolla de morfina o tableta viene de 10 miligramos, entonces imagínense hasta 900. Obviamente de golpe, si le damos una dosis muy alta de morfina, el paciente muere, pero estos medicamentos, los opioides, la característica que tienen es que van creando tolerancia o taquifilaxis, que significa que cada vez hay que aumentar la dosis para lograr el mismo efecto inicial. Bien, sigamos. Aquí, un minutito, voy a ir a la nariz, a limpiarme la nariz. Bien, seguimos, fíjense. Hay muchas formas de clasificar el dolor en fisiopatología, en semiología, en farmacología de los AINES, en lo que fuera. Siempre hay clasificaciones del dolor y uno puede encontrar unas 10 clasificaciones del dolor. Esta clasificación del dolor es hecha por mí, me parece que está relativamente bien porque mezclo las tres cosas que son más importantes: la localización del dolor, la duración del dolor y por la probable causa. Pero
cualquiera puede ver otras clasificaciones y decir el dolor es así, se clasifica así y de esta manera. Veamos según la localización. ¿Por qué esto? Porque en la práctica, cuando llega un paciente y dice me duele, lo primero que el médico le pregunta, ¿y dónde le duele? Si le duele la rodilla, es un dolor somático. Si le duele el abdomen, es un dolor visceral. Entonces ya podemos diferenciar la localización porque siempre va a haber un área que le duele. Me duele el hombro derecho, ¿qué dolor es somático? Me está doliendo el costado izquierdo de mi barriga, así dice el paciente, es visceral. Entonces uno va aprendiendo según la localización dónde está el dolor y la primera pregunta que hará al paciente es dónde le duele, después cómo le duele, cuánto dura, cuándo se inicia, etcétera, etcétera, que es semiología y que van a ver ustedes seguramente con mucho detalle. El dolor somático se produce por estímulo nociceptor. Y no se olviden que los nociceptores son receptores que transmiten el dolor. Antiguamente no se sabía la existencia de los nociceptores y los diferentes estudiosos no podían encontrar un receptor que sea verdadero que transmite el dolor. Ha habido muchísima discusión durante unos 30, 40 años para saber si existían nociceptores o receptores para el dolor. Hoy por hoy se sabe, tampoco a ciencia cierta porque siguen los estudios, se saben que los receptores que existen en las terminaciones nerviosas o nociceptores son receptores de tipo 1 que responden a algunas sustancias y sobre todo al intercambio iónico a ese nivel. Estamos hablando de las terminaciones nerviosas, prácticamente las fibrillas muy pequeñitas donde se juntan como una maraña de araña las terminaciones y ahí están los nociceptores que van a activarse por el flujo de iones de potasio, iones de calcio, iones de magnesio, iones de cloro, y todavía no está definido si verdaderamente el calcio y el sodio es el más importante, pero existen nociceptores y la activación de esos nociceptores hace que se lleve el impulso doloroso a través de las fibras que van a conducir el dolor hasta el bulbo raquídeo y de ahí a la corteza pasando por la médula espinal. Eso lo vamos a ver en una gráfica en un instante. Entonces, el dolor somático, hemos dicho que ocurre en las articulaciones, en los huesos, en un lugar que no es visceral, es generalmente por un estímulo nociceptor. Sigue trayectos definidos de los nervios somáticos o dermatomas. Podemos ubicar qué área es la que está doliendo. Puede ser agudo, bien definido. Su origen está en la piel o en la profundidad, que puede ser cartílago, articulación, músculo, etc. Entonces podemos definirlo fácilmente. Este es un dolor somático que puede ser agudo, crónico, generalmente es agudo, bien definido. En un dermatoma lo podemos identificar bien. Se trata de una terminación nerviosa que puede darnos una expresión a nivel de la piel o en profundidad y puede ser dolor articular, dolor muscular, dolor óseo, etcétera, que es el dolor somático debido principalmente a un estímulo nociceptor. ¿Quiénes estimulan a los nociceptores? Los que aumentan las sustancias bioquímicas pro-inflamación y pro-dolor. En un instante vamos a ver cuáles son sustancias bioquímicas pro-inflamatorias y pro-dolor. Una de ellas, si ustedes recuerdan, son las prostaglandinas, otra la bradicinina, y son 40 sustancias químicas que van a ser capaces de afectar a los nociceptores. Entonces tenemos ahí un mundo y un cóctel de muchas sustancias que por algún motivo, un golpe, un trauma, una lesión, una pinchada, una inflamación por un proceso metabólico, etcétera, activan estos nociceptores y se empieza el dolor. Bien, el dolor visceral habitualmente por estímulo mecánico, contracción y distensión. No se olviden que el dolor visceral estamos indicando aquel dolor que existe en las vísceras, valga la redundancia, y las vísceras tenemos que separarlas en dos grupos, vísceras huecas y vísceras sólidas. Las vísceras huecas son como conductos. ¿Qué vísceras huecas tenemos, por ejemplo, en el abdomen? Tenemos el intestino, tenemos el colédoco, tenemos la vía biliar, tenemos los uréteres, tenemos las trompas de falopio, tenemos
En fin, varios sitios que son como tubos. Y como sólidos, como vísceras sólidas, tenemos el hígado, por ejemplo, el vaso también tenemos como víscera sólida, el riñón como víscera sólida, que también es visceral, y en la parte torácica tenemos corazón y pulmones, que tienen una mezcla, corazón es sólido y pulmones es sólido y tubular, en algún caso por la presencia de los bronquiolos terminales. Bien, entonces por estímulo mecánico contracción, si semejamos que un dolor visceral es casi siempre, por así decirlo, abdominal o pélvico. Hay mediadores bioquímicos también que participan, hay procesos de inflamación, isquemia. La isquemia es uno de los eventos que más dolor produce. Si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de infarto miocardio, la isquemia a nivel de las coronarias y del músculo cardíaco, la hipoxia que se producía por falta de ingreso de oxígeno era uno de los causantes de un dolor terrible y un reflejo autonómico propio. Generalmente este dolor visceral es más localizado porque el paciente no puede decir con precisión dónde le duele, es difuso, como es espástico, cólico se llama el espasmo, entonces se puede utilizar en estas situaciones, fíjense, un medicamento antiespasmódico, que no es precisamente analgésico, sino dentro de la escala ingresa como coadyuvante. Un antiespasmódico por excelencia es un anticolinérgico. Los anticolinérgicos, si ustedes recuerdan, antiespasmódicos, antimuscarínicos, son de los mejores, son derivados de la atropina, y ahí tenemos la escopolamina, uno de ellos, el bromuro de iosiamina, otro, el propinoxato, otro, que son antimuscarínicos, antiespásticos, y un dolor cólico visceral de tipo víscera hueca juega un rol muy bueno, muy importante, y fíjense, no son AINES, pero si a ese antiespasmódico le agregamos paracetamol o le agregamos algún AINE, ibuprofeno, diclofenaco, una maravilla, y aliviamos el dolor cólico o espástico. Estos dolores de tipo visceral condicionan reflejos cardiovasculares y o simpáticos. Bien, el otro, fíjense, la segunda duración. Aquí el tiempo es relativo. Hay algunos autores que dicen un dolor agudo es un dolor que dura un tiempo y es muy rápido, y su alivio también es rápido, y otros que dicen el dolor crónico puede durar 6 meses, pero vuelvo a decir, este término es relativo. En oncología, en el área que yo soy especialista, se considera dolor crónico cuando más de 4 días duele a un paciente o más de 3 días ya es dolor crónico. En cambio, en reumatología, dolor crónico se llama cuando 6 meses o más de un tiempo sigue el dolor. Entonces, la definición es un tanto ambigua, pero no es lo mismo que el dolor agudo. Por lo tanto, el dolor agudo es rápido, intenso, y generalmente se alivia también muy rápidamente. Aquí es interesante en el dolor agudo, por ejemplo, diferenciar si ese dolor agudo se está produciendo por una anoxa o una lesión que debe ser resuelta quirúrgicamente, o es un dolor agudo por algún proceso que puede no resolverse quirúrgicamente. Me explico. Un paciente que viene con un dolor en la fosa ilíaca derecha, que es un dolor súbito, agudo, que no le permite ni mover la pierna, le produce náuseas, todo, la posibilidad de que sea una apendicitis es muy grande. Entonces ese dolor agudo se solucionará quirúrgicamente, porque puede ser que el apéndice sea inflamado, está produciendo una irritación peritoneal y está quizás emitiendo secreción de pus o algo, y debe ser resuelto quirúrgicamente. Lo mismo si un paciente viene con un dolor en el abdomen superior, en el hipocondrio derecho, y es un dolor que no le deja ni respirar, puede ser una colelitiasis o puede ser un espasmo del colédoco, puede ser una piedra, puede ser un tumor, y eso que habrá que hacer estudios para determinar si es de manejo quirúrgico o no. Entonces, fíjense, un dolor agudo nos está indicando algo que está ocurriendo, y aquí entramos en el término también de lo que es dolor. Dolor es una manifestación
de algo que está ocurriendo en el cuerpo, además de ser una sensación subjetiva, real o psicológica de malestar, etcétera, podemos decir es una manifestación de que algo está ocurriendo dañino en el cuerpo. Si no hubiese ese dolor, no nos daríamos cuenta y quizás el paciente moriría. Entonces, el dolor también consideramos como un síntoma de que está ocurriendo alguna cosa interna. El dolor agudo es rápido, poco tiempo de duración, te produce alarma, es un dolor que produce reflejos, es un dolor útil, así, porque nos permite ver si se soluciona quirúrgicamente o no. Hay algunos dolores que son agudos, pero que pueden pasar con fármacos. Un ratito voy a... Bueno, por favor. Les decía que había un dolor agudo, un dolor crónico. El dolor agudo, hemos dicho que sí es un dolor agudo que va a ser de manejo quirúrgico o manejo farmacológico, y el dolor crónico, con todas las salvedades que he explicado, dolor duradero, multicausal, no podemos echar la culpa a una sola causa, constante, intolerante, modifica el comportamiento, pues sordo, grave, y toda la semiología que se les ocurra para definir a un dolor de tipo crónico. Los pacientes con dolores crónicos, el mejor ejemplo es aquel paciente que es artrítico o artrósico, tiene un dolor en las articulaciones que dura un tiempo muy largo, es de muchas causas, puede ser debido a o de muchas causas, y modifica el comportamiento porque duele constantemente. A veces no se puede definir exactamente cómo es, muchas veces dicen como una electricidad, o es sordo, o un dolor muy intenso pero que se repite. En el cáncer, para la información suya, el dolor puede ser agudo y crónico y oscila de agudo a crónico. Puede ser un dolor agudo porque ha infiltrado una víscera hueca y produce mucho dolor, o puede ser un dolor crónico porque ha infiltrado el hueso o una terminación, y cada que el tumor empieza a crecer en ese sitio produce dolor agudo, crónico, dolor agudo, crónico. Entonces no podemos absolutamente existe dolor agudo o dolor crónico y separarlos estrictamente no. Pueden haber patologías que tienen dolores agudos y crónicos. Causa, esto es importante, puede haber un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, que es lo más clásico que hoy se habla. Y también hablaba del dolor psicógeno, pero cada vez se va separando más. El dolor nociceptivo, ya hemos dicho, se produce por estímulo del nociceptor periférico somático o visceral en la estructura nerviosa, y hay procesos inflamatorios, muchos eventos bioquímicos o compuestos bioquímicos que participan. El neuropático es secundario a lesión, fíjense aquí, sin lesión en estructura nerviosa y secundario con lesión de tipo sensitiva de nervios periféricos o sistema nervioso, que van a producir las neuropatías. Un dolor continuo, tipo quemazón, alodínico, es decir, exagerado en un área que a otra persona no le produciría dolor, un simple toque con el dedo. Es un dolor alodínico muy hipersensible. Puede haber alteraciones simpáticas, reflejas, etcétera, y el dolor neuropático es que ahora sí se reconoce como una causa del dolor, particularmente el dolor crónico. Y lo que es interesante, que para el dolor neuropático no se utilizan AINES, es decir, no se utilizan antiinflamatorios no esteroideos porque no son efectivos, y se utilizan opiáceos. Entonces, el gran mundo actual del manejo de opiáceos está en función al dolor neuropático, neurogénico, o se utilizan coadyuvantes del dolor, como hemos dicho, corticoides, GABAérgicos, antiepilépticos, etcétera, etcétera. Y el dolor psicógeno no tiene localización y causa precisa, no tiene traducción clínica, altera la personalidad, cursa con insomnio, ansiedad, y ese es de esos dolores que al médico lo vuelven loco porque uno no puede determinar qué es lo que duele, dónde le duele, qué área le duele, pero el paciente tiene dolor y dolor y dolor, y uno dice aquí puede ser que sea un dolor psicógeno, y necesita una serie de pruebas, exámenes, inclusive evaluaciones para ver qué está pasando. Obviamente que cuando se comprueba que existe una lesión que produce dolor, ya deja de ser psicógeno porque ya sabemos
algo que está produciendo ese dolor. Bien. Vemos los receptores de transducción quimisensibles que se expresan en las neuronas nociceptores. Hay algunos estímulos nociceptivos y hay receptores que se han identificado con nombre del receptor. Les vuelvo a decir, antes era muy difícil determinar quiénes eran los que producían dolor y qué receptor, y el nociceptor no se sabía con exactitud si era un receptor de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, etcétera, porque ocurría en unas estructuras extraordinariamente delgadas que son las terminaciones nerviosas, difíciles de estudiar. Hoy por hoy sí se sabe, y hay algunos nombres de los receptores y se conocen los estímulos. Los mayores estímulos... Aló, por favor, corte su micrófono a la persona que está hablando. Entonces aquí hay varios estímulos nociceptores. Aquí le ponen un pH bajo, es decir, el estado de acidez. Un pH ácido puede estimular los receptores nociceptivos. Pero aquí falta una lista muy grande. Lamentablemente no está la lista completa porque estos son tablas que se sacan fotos y aquí deberían haber alteraciones iónicas de potasio, de sodio, de calcio, etc. Además deberían haber prostaglandinas y otros compuestos bioquímicos que van a producir dolor. Pero bueno, para buen entender pocas cosas y sepan que existen estímulos nociceptivos y existen receptores identificados. Por ejemplo, cuando en una área nociceptora, área que tiene terminaciones nerviosas y hay receptores, baja el pH, hay un aumento de la concentración de hidrógenos, inmediatamente se activan unos llamados CISAs, y estos actúan, y el tipo de receptores de receptor de tipo 1. Présteme atención, al rato se me quiere internet, ¿se deja de ver la figura? Por favor, dígame. No, doctor. ¿Aló? No, doctor. Pero sí se escucha entrecortado. Porque a ratos quiere cortarse el internet. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero sale una señal que dice la señal está muy baja de internet. Pero bueno, alguien me avisa si acaso se corta y me da una llamada a mi celular. Me dice, doctor, ya no hable porque se ha cortado. Pero no lo veo acá. Sin embargo, sale una señal que dice señal muy baja del internet. Bien, les decía, hay unos receptores CISA que responden a las concentraciones altas de hidrógenos, y el tipo de receptor es un receptor iónico dependiente del pH. Mueve canales iónicos dependientes del pH y aquí mueve al potasio, mueve al sodio. El ATP también tiene receptores y se le llaman P2X y P2Y. Uno de ellos es canal iónico dependiente. Es decir, acuérdense que los ligandos van a ocupar un receptor y van a ocasionar respuesta, y el P2Y es un receptor acoplado a la proteína, es un receptor de tipo 2. Las cininas peptídicas, sobre todo la bradicinina, también se identifica su receptor y se llama receptores B2 de bradicinina, y son receptores, el tipo de receptores acoplados a la proteína G. En este caso, ambos B1 y B2 acoplados a la proteína GQ. Si ustedes recuerdan, la proteína GQ activaba a fosfolípidos y producía 2 segundos mensajeros según los fosfolípidos, o sobre todo el fosfatidilinositol, que era el IP3 y el diacilglicerol, por activación de la enzima fosfolipasa A2. Entonces, estas proteínas GQ activan a la fosfolipasa 2, producen los segundos mensajeros y ahí empieza la transmisión del dolor. Una cosa que es importante, recuerden la fosfolipasa 2 que hacía en el fosfolípido, formaba el IP3 y el diacilglicerol, de eso no cabe duda. Pero si ustedes han visto en la clase de corticoides, en la parte teórica y en lo que hemos visto conmigo, los corticoides, llámense de acción rápida, media o acción prolongada, cualquiera que fuere, inhiben a la fosfolipasa A2. Por lo tanto, impiden la degradación o la salida del glicerol y la salida de, sobre todo, no es la fosfolipasa 2, perdón, la fosfolipasa C. Inhiben a la fosfolipasa C y también inhiben a la fosfolipasa que inhibe el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el que forma prostaglandina
tromboxanos, y las prostaglandinas van a ser las secreciones bioquímicas más abundantes en el lugar del dolor, y los medicamentos van a llamarse antiprostaglandínicos a los porque van a evitar que las prostaglandinas actúen ahí, inhibiendo a las ciclooxigenasas que actuaban sobre el ácido araquidónico. Si recuerdan eso, bien. Vamos más. Aquí fíjense cómo canales, receptores, mecanismos de transmisión, etcétera, llevan a un estado de excitación y un estado donde se va a producir el dolor y los agentes causales. Esta diapositiva es preciosa, pero muestra muchas cosas, y cuando hay muchas cosas nadie presta atención adecuadamente. Empecemos por algunas facilitas. La bradicinina. La bradicinina, si recordamos, es un polipéptido, es un octapéptido, tiene 8 aminoácidos. La bradicinina ocupa el receptor B2. Hace un instante hemos visto que había el receptor B1, B2. El receptor B2 ocupa el receptor B2 que está acotado a la proteína G y activa la prostaciclina. ¿Cómo es? No es prostaciclina. Bueno, se activa el PCC, ahorita vamos a ver qué es el PCC aquí abajo, una proteinquinasa, se activa la proteinquinasa de tipo C, y esta va a otros receptores que se llaman BR1. Los receptores BR1 son receptores para el estímulo del calor. Vamos a leer mejor aquí abajo. La verdad que una llamada por teléfono me ha preocupado porque es un paciente que está medio grave, y ya deja mi mente de estar muy presente aquí. Leemos un poquitito. Dice canales, receptores, mecanismos de transmisión de las terminaciones aferentes no ciseftivas. Solo se muestran los canales receptores más importantes. Los canales controlados por ligandos comprenden los canales sensibles al ácido, los sensibles ATP, receptores P2X, y los sensibles a la capsaicina. Estos BR1 son sensibles a la capsaicina. La capsaicina es un producto que activa terminaciones nerviosas y el dolor. La capsaicina, curiosamente, el locoto o los pimentos picantes o los chiles que se llaman tienen capsaicina y que activan este receptor, que también son sensibles a los protones y la temperatura. Se muestran varios receptores, proteína C, acuérdense de la proteína C, facilitadores e inhibidores que regulan la función del canal a través de varios sistemas de segundos mensajeros. Los factores de crecimiento, tales como el factor de crecimiento nervioso, actúan a través de los receptores unidos a tirosina quinasa, controlando de los canales iónicos y la expresión de los genes. Y ahí nos dice qué significa cada uno de ellos. Otra vuelta al internet dice inestable. Ojalá que no se corte. Pero ahí tenemos diferentes agentes, el ATP, los protones, la capsaicina, la andanamida, el nocivo del calor, etcétera, que van a ocasionar una despolarización y luego van a producir una fase de excitación. Bien. Estamos viendo, por favor. Aquí tenemos el rol de los opiáceos y el rol de los AINES en cortar el dolor. Hemos dicho que los opiáceos son medicamentos derivados del opio. Hoy por hoy el único derivado del opio propio se utiliza la morfina, pero hay muchos sintéticos. En una palabra, los opiáceos son medicamentos sintéticos que tomaron la molécula original de la morfina y han aparecido como unos 20 o 30 medicamentos llamados opioides u opiáceos. Bien. Y los AINES son los medicamentos que ustedes conocen, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, si vemos un poquito aquí, ha producido una inflamación, un proceso que va a llevar al dolor. Aquí, si seguimos la flecha, la inflamación va a producir todo esto y tenemos... En la inflamación hay varios productos que se liberan. El producto que se llama factor de crecimiento nervioso y diferentes bioquímicos. Vuelvo a decir, hay como 40 mediadores bioquímicos que van a participar en la génesis del dolor. Uno de ellos es la bradicinina, otra la serotonina, las prostaglandinas, el óxido nítrico, el ATP, muchas cantidades de sustancias bioquímicas. Bien, estos, decimos,
en la inflamación o el dolor se han liberado los mediadores. Para que no haya prostaglandinas, por ejemplo, se utilizan los AINES, y los AINES son antiprostaglandínicos y alivian el dolor porque anulan a la prostaglandina. Supongamos que la inflamación o el dolor sigue esta ruta y va hacia las fibras que van a conducir el estímulo doloroso, y ahí se produce el estímulo nocivo o nociceptivo, y las fibras que se van a activar transmitiendo el dolor generalmente son las fibras de tipo C. Si ustedes recuerdan, fibras nerviosas hay A, B, C, D. Las que llevan el dolor más rápido son las fibras C. Y estas llegan a una excitación de la neurona de transmisión, que habitualmente esta neurona de transmisión está en la médula espinal. Y por último lleva hacia el bulbo, y del bulbo pasa al tálamo, del tálamo a la corteza, y en la corteza cerebral, sensitivas de la corteza cerebral, se hace perceptible el dolor y la persona tiene ese momento una sensación muy desagradable que es el dolor. Entonces, fíjense aquí, la producción del factor de crecimiento nervioso activaba las fibras C que llevan el dolor. Luego, aquí de la neurona de transmisión va a hacer que se liberen neuropéptidos de diferentes tipos, la sustancia P, por ejemplo, o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que aumentan la inflamación y promueven todo este proceso. Si se fijan, esta diapositiva es bellísima porque está todo lo que es el dolor. Y aquí lo que interviene, los opiáceos, hacen que no se liberen más neuropéptidos, sobre todo sustancia P y el gen relacionado con la calcitonina, hacen que se elimine la excitación en la neurona de transmisión, y también los opiáceos inhiben las vías inhibidoras descendentes. Si ustedes recuerdan, las vías inhibidoras descendentes nacen de los núcleos también corticales y de los núcleos basales, y ese núcleo basal más importante es el del RAFE, un núcleo ahí arriba, y ese núcleo del RAFE, los basales empiezan a serotonina y noradrenalina, y estos actúan inhibiendo la excitación de la neurona de transmisión que para transmitir el dolor. Entonces, el rol de los opiáceos es inhibir o disminuir las vías inhibitorias descendentes, activar las vías inhibitorias descendentes para que se produzca serotonina o noradrenalina, y esto frene a la neurona que se produjo excitada y los opiáceos también van a frenar la liberación de neuropéptidos y la excitación de la neurona que ha promovido el dolor. Hay también algunas interneuronas locales, como las encefalinas, que van a producir sustancias químicas, endorfinas, encefalinas, el GABA, y esto va a hacer que se disminuya la excitación de la neurona. Bien, en el único lugar donde participan los AINES entonces es en evitar la formación de los agentes bioquímicos transmisores del dolor, particularmente la prostaglandina. Los opiáceos en la liberación de neuropéptidos, anulando a la neurona que ocasiona el dolor activando la vía inhibitoria descendente. Esa vía es increíble. Si no tuviéramos la vía inhibitoria descendente, moriríamos de dolor. Aún así, con los opiáceos y sin los opiáceos, se activa la vía inhibidora descendente para que calme el dolor. Una persona que se pincha con un alfiler tiene un dolor un rato, pero pasan unos minutos, pasan 5 minutos, 10 minutos, ya no hay dolor porque se han activado las vías inhibidoras descendentes con la neurotransmisores, serotonina y noradrenalina, y ha terminado la activación en esa neurona. Entonces, esta diapositiva, por favor, es la base para que ustedes puedan explicar el dolor. Bien, el dolor neuropático es más complejo, mucho más complejo. En el dolor neuropático hay varias cosas que intervienen. Hemos dicho que el dolor neuropático es un dolor crónico, un dolor donde sí hay lesión de una terminación nerviosa, de una raíz nerviosa, de una neurona, hay lesión, y ese dolor neuropático ya no requiere tanto de los mediadores bioquímicos, sino que por la lesión del nervio ocurre. Me explico. Supongamos que a una paciente le hacen una cirugía
axila porque tiene una lesión tumoral en la mama y el cirujano tiene que realizar un vaciamiento ganglionar para saber si esa lesión tumoral mamaria no ha dado ganglios axilares positivos para establecer un pronóstico y como parte del tratamiento. Y lamentablemente en ese evento de hurgar la axila, explorar la axila, cortan terminaciones nerviosas y el paciente pasa un tiempo o la paciente pasa un tiempo y tiene dolores como corrientes, como calambres, dolores eléctricos, son dolores neuropáticos que se ha producido por la cirugía que ha lesionado a esas terminaciones nerviosas. O supongamos que a un paciente le realizan una amputación, tiene un tumor en la rodilla que está creciendo y no se puede parar con nada, se le amputa al paciente a los del muslo o al tercio superior, como fuera, y el paciente pasado un tiempo tiene dolor en la rodilla sin que haya rodilla, o tiene dolor gordo y les cuece la planta del pie y no hay planta del pie ni hay dedo gordo porque todo eso se amputó, se retiró, pero el paciente tiene un dolor. Es un dolor neuropático de tipo fantasmagóricos, que se llama porque ya no existe la pieza, por así decir, pero el paciente dolor porque se lesionaron o se dañaron las terminaciones nerviosas al hacer una amputación. Entonces, el dolor neuropático puede ser también veces por eventos quirúrgicos, puede haber dolor neuropático por fármacos, hay muchos fármacos que dañan terminaciones nerviosas, particularmente los fármacos utilizados para tratamiento del cáncer, dañan eso, también puede ser por la radioterapia o eventos que van a dañar o cualquier cosa que dañe una terminación nerviosa, produzca lesión, ocasiona un dolor neuropático. Los dolores neuropáticos más clásicos, más corrientes, son el dolor del nervio trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor neuropático, a veces muy difícil de controlar, ¿de acuerdo? El dolor fantasma es un dolor neuropático. El dolor después de un herpes zóster es un dolor neuropático. El herpes zóster es una inflamación, infección por virus y pasa ha dañado las terminaciones nerviosas. El dolor que experimentan los diabéticos por el daño de las terminaciones nerviosas debido a la glucosilación, estas por el exceso de glicemia, es también un dolor neuropático. Entonces tenemos mucha génesis para el dolor neuropático. Y el dolor entonces tiene que haber un sitio de lesión y puede implicar al sistema nervioso, y esto ya no lo vemos porque hay dolores periféricos, polineuropatía, neuralgias lancinantes, compresión nerviosa, dolor fantasma, formación de neuromas, etcétera, etcétera. Esta diapositiva también es preciosa, la pueden ver con detalle y con mucho tiempo. Los ejemplos de dolor neuropático más comunes son la abulsión del plexo braquial, significa cuando se ha separado el plexo braquial o se ha tocado el plexo braquial y el plexo braquial y axilar están lado a lado. Lesión de un periférico, dolor en miembro fantasma, neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino. Esta es la que se la lleva a la flor, un dolor que ocurre muchísimo en la cara, en la hemicara del paciente y a veces es difícil controlar. La neuropatía diabética, la causalgia, síndrome de distrofia simpática, epilepsias dolorosas, síndrome postcordotomía, anestesia dolorosa, etcétera, etcétera. Bien. Hay mecanismos del dolor neuropático que tienen una hiperreactividad espontánea, estímulos aberrantes, pérdida de inhibición, generación de impulsos ectópicos, transmisión, activación simpática, disfunción, y esto es muy complicado. Lo importante es reconocer el dolor que es neuropático y dolor nociceptivo, nociceptivo. Ahí los productos bioquímicos todo el tiempo, el nociceptor al inicio, al inicio participan, pero después es por el daño que se ha producido en la terminación nerviosa. Hay nociceptores viscerales abdominales, del tracto gastrointestinal,
del sistema biliar, fíjense, por distensión del sistema urinario, por aferentes del hígado, por fibra y delta. El dolor en el hígado es algo extraordinariamente fuerte. Es un dolor de una mezcla de nociceptivo neuropático y es un dolor que no pasa a veces con medicamentos comunes y hay que utilizar muchísimos derivados de la morfina o medicamentos mucho más fuertes como el fentanilo, más fuertes que la morfina, e inclusive a veces hay que ir a hacer pequeñas introducciones de medicamentos dentro de la médula espinal o producir una cordotomía, pero es un dolor muy fuerte. En el vaso también por el exceso de fibras A y delta, alargamiento de la cápsula. Aquí en el hígado se produce por lesión de la cápsula de Gleason que cubre al hígado, y eso deben saberlos. Y aquí a nivel de tracto gastrointestinal, causas, distensión, contracciones, estímulos, isquemia, etcétera, campos receptivos, y esta también es una diapositiva y larga para entenderla. Ahora, ¿qué tratamientos han sido exitosos para el dolor de tipo neuropático? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una gran cantidad de eventos que se hacen para manejar el dolor neuropático. Farmacológicos son los que nos interesan. Fíjense, anticonvulsivantes o antiepilépticos. A la carbamazepina es el mejor medicamento para tratar la neuralgia del trigémino. Antihistamínicos, fíjense ustedes, la clorfeniramina, las benzodiazepinas, el alprazolam, la calcitonina, que es muy difícil conseguir, pero es hormona, la colecistoquinina, el LSD, el ácido lisérgico, relajantes musculares con carisoprodol, opioides, fenotiacinas, somatostatina, agentes simpaticolíticos, antidepresivos tricíclicos, agonistas o antagonistas de la captación del GABA, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gran grupo de fármacos que van a ser útiles para el tratamiento del dolor neuropático. Pero también tenemos otras cosas que no necesariamente farmacológicas y son relativamente buenos, y hay que saber que se pueden utilizar en el dolor neuropático: estimulación eléctrica del nervio, cirugía, bloqueo anestésico, estrangulación del nervio, eliminación del punto disparador, masaje, ultrasonido, tratamiento térmico, simpatectomía, bloqueo simpático, bloqueo del plexo, lesiones ganglionares del nervio trigeminal, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, todavía la lista sigue: bloqueo peridural, estimulación de columna, cordotomía, etcétera, etcétera, lobotomía parietal y algunos otros como electrochoque, hipnosis, magnetoterapia, psicoterapia, radiación, vitamina B, y tenemos un arsenal gigante para tratar. A un paciente con un dolor neuropático hay que utilizar muchísimos medicamentos y muchos eventos para calmar el dolor, porque a veces no cede. Y si es un dolor neuropático por cáncer, obviamente habrá que tratar ese cáncer con cirugía, radiación, quimioterapia y eliminar esa causa, y ahí tendremos lo mejor. Bien, el dolor crónico psicógeno a veces se produce por un dolor físico o un estrés severo que a ambos se condicionan, y hay espasmos musculares, vasoconstricciones y una serie de cosas que aumentan dolor, más dolor, depresión, ansiedad, más dolor, etcétera, etcétera, y no hay una causa precisa que esté produciendo el dolor. Los neuroreguladores en el mecanismo, ya hemos dicho, hay muchísimos componentes bioquímicos que van a participar. Fíjense por orden de abecedario: acetilcolina, angiotensina, dopamina, glutamato, norepinefrina, colecistoquinina, betas, endorfinas, glicina, dinorfina, péptido intestinal, glutamato, GABA, tostatina, el receptor NMDA, la sustancia P, vasopresina, y aquí faltan muchos más todavía, faltan prostaglandinas, falta ATP, etcétera, etcétera, relacionadas con el dolor. Bien, aquí quedamos, chicos, porque está volviendo a sonar mi teléfono y el internet está inestable, y vamos a continuar la próxima semana, pero ya hemos empezado lo que es el dolor. Tenemos para entretenernos un tiempo muy grande, así que
Ojalá que nos dé el tiempo, si no vamos a tener que idear clases a la semana 2 o 3 veces en diferentes horarios. Quedamos en esto en los mediadores